Qué bueno, me alegra mucho. Ahora sí. Entonces, a ver, vamos a iniciar teniendo claro lo siguiente. El día de hoy quiero yo precisar algo que tiene que servir como preámbulo, ¿sí? Y es que hoy precisamente va a ser un día, digamos, una sesión para volar, para visionar, para posicionarnos en el futuro, eh, para ser esos gerentes, esos líderes que más allá de su campo, de su carrera, de su ocupación, están enterados de las tendencias, de lo que se viene en el mundo, de lo que podría ocurrir, es más, de lo que ya está ocurriendo. Quizá no es su campo estrictamente, pero necesita saberlo, necesita revisarlo. Y qué bueno que el día de hoy podamos conversar un poco de este campo. Rápidamente se los aclaro. Hoy vamos a hablar de la neurotecnología. En el marco de la neurogestión, es decir, de cómo el cerebro se va manifestando, ¿no? Primero, a través de esas investigaciones que no teníamos claro y que ya lo habíamos compartido con ustedes en en la sesión anterior, cómo se comporta el cerebro, qué hace caso, qué no hace caso, qué rechaza, qué le conviene, qué no le conviene, etcétera. Pero hoy vamos a ir un poco más allá, a lo que podría incluso mejorar al cerebro y no necesariamente desde nuestra forma de pensar, sino más bien con tecnologías externas al cerebro. Wow. O sea, podría mejorar nuestras capacidades. Un gerente necesita estar al día en esto. Hoy es una sesión para volar. Y cuando ustedes quieran, conversamos, debatimos, volamos mucho más con el aporte de cada uno de ustedes. Vamos por partes entonces. En la historia universal han ocurrido eras, tiempos, épocas, ¿no? Como diríamos, sociedades. En su primer momento, una sociedad cazadora, hasta donde tenemos nosotros conocimiento, la historia universal se ha manifestado así, ¿no? Nuestros antecesores han tenido que salir a cazar para poder sobrevivir. Con suerte cazaban y traían algo de comida para la familia que se hospedaba, entre comillas, en cuevas, ¿no? Y que de ahí seguían su ruta y su rumbo de manera obviamente errante. Ahora, esa época pasó porque el hombre generalmente la sociedad de ese entonces se aburrió, se cansó, es decir, tenía que tener algo más de sosiego, de tranquilidad, ¿verdad? Entonces pasamos a la sociedad agrícola. Luego de la sociedad agrícola, ya ven ustedes, es que el hombre necesita primero tener a su familia mejor cuidada y segundo, ya no exponer tanto su vida, porque repito, con suerte él salía a cazar o si no era casado, pero ya comienza a sentarse. Y en eso que comienza a sentarse, comienza a ver la necesidad de tener una casa, un lugar donde pueda su familia quedar protegida de los animales feroces y por lo general empieza a producir, ¿no? Cuando empieza a producir, fíjate, cuando empieza a producir, perdón, cuando empieza a producir, se da cuenta que hay un exceso de producción y entonces ya no se abastece el mismo. ¿Qué tiene que hacer? Empezar a necesitar máquinas, o sea, herramientas, equipos, fábricas,
¿no? Y surge la era industrial, la era de las máquinas. ¿Se acuerdan cuando dijeron que las máquinas van a quitar el trabajo a la humanidad? Bueno, no, no fue cierto. El ser humano simplemente tuvo que especializarse, tuvo que profesionalizarse más bien para manejar máquinas, ¿verdad? Ahora, luego de la sociedad industrial surge esa necesidad de contactarse más allá de su propio entorno cercano. Y entonces la creatividad del ser humano descubre, inventa, ¿no? La Internet, el World Wide Web, ¿verdad? Entonces, el mundo interconectado. Lo primero que dio a luz es el correo electrónico, ¿no? En el ARPA, en lo que se llama el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, se logra conectar las primeras cuatro máquinas, las primeras cuatro computadoras en distinto lugar, ¿no? Sin necesidad de cable. Y entonces surge el correo electrónico con el cual a través de un clic yo podría enviar una carta a otro destinatario y como ustedes sabrán, antes enviar una carta era una cuestión básicamente de tiempo, ¿no? Enviabas una carta cuando el familiar estaba sano, pero ya no sabías si se había enfermado y además tu carta llegaba cuando ya lo habían enterrado. Horrible, pero bueno, surge entonces la sociedad de la información. Luego de la sociedad de la información se tiene la necesidad de actualizarnos, de capacitarnos. Entonces, la sociedad del conocimiento se impone. Recuerden, es la sociedad del conocimiento. Eso es pleno siglo XX. Sí, sí, sí. O sea, el siglo pasado. El siglo pasado pasó, valga la redundancia, hace unos 20 o 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya estamos en una era diferente. Pero la sociedad del conocimiento nos trajo un reto, como quien decir, o te profesionalizas o te especializas en algo, porque si no, como que no significas mucho en la sociedad. Así que empezamos a requerir títulos, certificados, diplomas, grados, ¿no? Etcétera. Y eso fue bueno porque la gente comenzó a estudiar un poco más. Y entonces, repito, eso es la sociedad del conocimiento. Ahora, eso fue siglo XX. Siglo XXI, ¿qué es? O sea, ahora mismo, el siglo XXI está caracterizado por la sociedad del sentimiento, la era de las emociones, el siglo de la mente, ¿ok? Todo lo que es intrínseco al ser humano. Y por eso mismo es que se requiere la gestión emocional, ¿no? Pero en medio de esta vorágine de aprendizaje de nosotros mismos, pues, necesitamos aprender sobre nosotros mismos, el cómo somos, el cómo nos comportamos, el cómo podemos cambiar nosotros primero, ¿verdad? Entonces, en esa medida, en esa misma dirección surge más bien esta revolución tecnológica, ¿verdad? La inteligencia artificial. Y todo profesional, más allá de si es o no ingeniero de sistemas o de tecnología, no, 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 más allá de eso, tiene que ahora aprender, es decir, tiene que conocer sobre la inteligencia artificial. Ya lo que fue en los 90 de conocer sobre la computadora, ¿no? Y cómo utilizarla, ya, eso ya es una competencia más. Pero hoy necesitamos utilizar la inteligencia artificial y mucha tecnología más. Pero aquí viene la pregunta, ¿y qué se viene? ¿Y cómo va a ser el mundo a partir de ahora?
y qué está preguntándose la conciliencia, o sea, la unión de las ciencias, en qué tema están ocupados, qué es lo que les preocupa y qué es lo que quisieran que la humanidad se alerte tempranamente, rápidamente, para, como quien dice, estar a la vanguardia, no pasar de moda, no estar desfasados, no estar desactualizados, ¿no? Entonces, así como necesitamos conocernos a nosotros mismos, aprender a manejar nuestras emociones, así también necesitamos aprender herramientas de cómo usar la inteligencia artificial, sin ninguna duda. Pero hasta ahí nomás será o qué es lo que se viene, ¿ok? Hasta ahí, eh, ¿hay alguna inquietud? Ustedes podrían decirme qué es lo que se viene, qué es lo que nos debería ocupar y preocupar, Juan. No, nada, yo pienso que ahí nos vamos a demorar por ahí una década en terminar de adaptarnos en el día a día con todo este tema de la inteligencia artificial y luego el ser humano en esa capacidad, creo yo que es tan resiliente con todos esos procesos a nivel histórico, va a empezar a pensar en dominarla y controlar pues como procesos más allá, ¿no? Digamos que ir un poco más allá de lo que ya no hemos podido hacer y ahora con la inteligencia, digamos, poder llegar a otro nivel, ¿cierto? Facilitar procesos, tener más tiempo para él, para otro tipo de cosas, automatizar algunos procesos de una u otra forma. Creo yo que hacia allá va el mundo, ¿no? Pensaría en la inmediatez, hablo pues de 1 o 2 décadas. Ajá. Excelente, Juan. Gracias. Buen aporte. A ver, ¿hay alguien que quiere decir algo más? Como volando un poco. El día de hoy vamos a volar, vamos a visionar, nos vamos a proyectar al 2050. ¿Está bien? Es una tarea necesaria de cualquier líder, de cualquier gerente. Así que ya nos está indicando Juan que vamos a tener que automatizar, vamos a tener que generar esos flujogramas o diagramas de flujo ya en la máquina, en el sistema y todas nuestras acciones y ahorrar tiempo más bien para nosotros y para los nuestros. Está bueno, ¿no? A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Ya. Entonces, eh, Entonces vamos un poquito proyectándonos a lo que hoy mismo se debería saber sobre cómo es esto de, eh, digamos, un momentito, por favor, listo. A ver, ya está, listo. Gracias. Ok. A ver, entonces, listo. Primero, hoy tenemos que reconocer que esto de la tecnología no solamente va a estar relacionada con la inteligencia artificial, va un poco más allá. Y también hay algo que nos debería interesar y mucho. Se llama más bien neurotecnología, ¿ok? La neurotecnología era obviamente necesaria, inminente abordarla acá. ¿Por qué? Porque el diplomado se llama neurogerencia. Entonces, la neurotecnología, ¿a qué se refiere? Ustedes ya absolutamente lo saben. La neurotecnología es aquella ciencia de investigación tecnológica que va a modificar nuestro cerebro. Wow. Que va a modificar nuestras capacidades, ¿no? Entonces, como los va a trastocar, como la va a invadir, como la va a modificar, entonces
surge una preocupación natural. ¿Cómo así? O sea, me dicen que yo me voy a comunicar de mente a mente, de cerebro a cerebro con la gente. Yo le voy a poder enviar información, él también. Y yo le voy a poder enviar datos y lo va a poder descargar en su computadora, información que está en su cerebro, o va a poder cargar de su computadora información a su cerebro. Y todo eso también seguramente me van a hacer ya los implantes y yo voy a aumentar mis capacidades, pero ¿dónde voy a poder acceder a esa tecnología? Yo la voy a poder comprar en cualquier lado. ¿Quién la va a poder comprar? ¿Solo los que tienen dinero? ¡Wow! Entonces surge lo que se llama los neuroderechos, ¿no? Este, surge los neuroderechos, ¿no? Por eso, señores, en el caso de los neuroderechos, eh, tenemos rápidamente mucha información que recorrer. Primero, hay métodos y dispositivos, ya sea eléctricos, ópticos, magnéticos, ¿no? Acústicos, químicos, todo, todo, absolutamente todo lo que se está dando ya en este momento incluso está relacionado, o mejor dicho, está pensado ¿para qué? Para medir o cambiar la actividad del cerebro. A mí me cuesta creer que se está dando todo esto ya, pero es una absoluta realidad. ¿Se deja entender? Todos, todos estos inventos, estos avances, se está dando para estas dos cosas: medir y cambiar la actividad cerebral. O sea, tus capacidades ya no van a ser solamente por lo que tú has desarrollado, sino que va a haber una especie de incrementación de capacidades a partir de dispositivos o de métodos. Wow. O sea, superhumanos, ¿no? O sea, vamos a convertirnos en superhumanos. No sé si cabe el término, pero está bueno, pues que empecemos a pensar allí. Repito, como líderes absolutamente metidos en esto, porque de lo contrario vamos a llamarnos desfasados. Así que vamos por parte. Como todo esto nos va a beneficiar, pero también nos asusta, en qué consiste y todo eso, entonces surge la necesidad de regular y a eso se le llama neuroética, ¿no? O la ética aplicada a la neurotecnología. Por cierto, aquí hay que precisar que ya Chile ha tomado una iniciativa muy importante en el año 2018, han empezado a trabajar y lo terminaron en el 2021, lo que se llama la ley del cerebro, o sea, una norma mundial que regula justamente eh, estos avances. De alguna manera lo que quiere hacer es proteger al ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa quiere proteger? Por supuesto, la privacidad primero, ¿no? O sea, ¿cómo es eso que yo o tú vas a poder entrar directamente a mi mente, ¿no? Y no vamos a poder comunicar y no sé cuánto. ¿Se va a poder saber qué información tienes allí? Eh, es decir, por el momento, esto, lo que hay en el cerebro era ultra privado, ¿no? Eh, y por eso mismo no se podía fácilmente detectar el engaño, por ejemplo, en un delincuente, un asesino, en un criminal. Podía hasta engañar, ¿verdad? Salvo el polímero que medía ciertas sensaciones
este, de la sangre, movimiento y la hipertensión y la tensión y la circulación sanguínea, con lo cual podrían advertir que estamos engañando, no, pero muy lejos de lo que realmente debería ser el saber lo que el cerebro está pensando. Por lo menos ahora se sabe que se está yendo hacia allá. Entonces podría haber pues una manipulación de personas y quizá para mal, esa manipulación cognitiva, ese consentimiento informado, o sea, ¿dónde quedaría mi propia identidad? ¿No? Y eso es lo que la neuroética quiere regular, ¿no? Para que la neurotecnología no lo pase por encima, ¿verdad? Y en esa medida, fíjense ustedes, en esa medida surgen, repito, los neuroderechos. Y cuando se habla de neuroderechos, deberíamos rápidamente pensar en los derechos como tal, primero, porque los neuroderechos sería una especie de agregado a los derechos. Y cuando se habla de derechos de los seres humanos, obviamente hay que pensar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, tenemos protegidos algunos derechos por esta Declaración Universal. Entonces, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, primero que nada, en el mundo son 30, ¿no? Pero hoy se habla que podrían haber 5 neuroderechos más y que se está pidiendo que se incluya en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, habría muy pronto 35, por lo menos eso es lo que se viene debatiendo. Claro, ¿cuáles son los 30 derechos? Todos lo sabemos o lo deberíamos saber, pero la pregunta es cuáles son esos 5 nuevos derechos universales que vienen a ser más bien los neuroderechos. Y todos sabemos que los derechos humanos universales, hasta el momento, esos 30 derechos protegían al cuerpo. Sí, seguramente a la dignidad y todo eso, pero a la persona como tal. No había derechos que protegieran a la mente. Sí me dejo entender, ¿verdad? Entonces, con esto de los avances en neurotecnología, con toda seguridad va a ser necesario proteger a la mente. Pero ¿cuáles son los 30 derechos universales? ¿No? Rápidamente, vamos a recorrer aquí como para hacernos memoria de todos. Los derechos civiles y políticos son 21, ¿no? Y los derechos económicos, sociales, estos son 9. Pero vamos a recorrer primero los 21. Acá está. 21. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la vida, a la libertad y la seguridad personal, derecho a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ¿no? Hay que prestar atención a esto porque estos de alguna manera nos hacen recordar cómo podemos defendernos en la vida misma, en la sociedad. El derecho a la prohibición de la tortura y tratos crueles y, o inhumanos degradantes, al reconocimiento como persona ante la ley, a la igualdad ante la ley y a la protección igualitaria ante la ley, a un recurso efectivo contra los actos que violen los derechos fundamentales, prohibición de la detención y el encarcelamiento arbitrarios, a un juicio justo y público por un tribunal independiente e imparcial, a la presunción de inocencia, a la libertad de opinión, de conciencia, de religión y de expresión, a la libertad de movimiento, a la libertad de residencia en cada estado, a buscar asilo en otros países en caso de persecución, a una nacionalidad, al matrimonio y a fundar una familia, a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión y de expresión,
a la libertad de reunión y asociación pacíficas, a participar en el gobierno de su país. Hasta ahí los derechos civiles y políticos, pero hay los derechos económicos, sociales y políticos también. A ver, a la seguridad social, a un trabajo en condiciones justas y favorables, al descanso y al tiempo libre, incluyendo vacaciones periódicas con goce de sueldo, a un nivel de vida adecuado, incluyendo alimentación, vestido, vivienda y atención médica, a la educación, a participar en la vida cultural de la comunidad y a la protección de los intereses morales y materiales del autor, a una sociedad internacional en la que sea posible la realización de estos derechos y libertades, ¿no? O sea, el hecho de que yo vaya a otro país no significa que se modifican estos derechos. A la responsabilidad social y a la obligación a contribuir al desarrollo social, a la libertad de la comunidad y a la paz, ¿no? Derecho de todo individuo a no ser considerado discriminado. Muy bien, hasta ahí los 30 derechos universales que, repito, protegen a la persona como tal. Pero los nuevos derechos, los neuroderechos, ¿qué protegen? ¿Qué buscarían proteger? ¿No? Esto es justamente apuntar pues a darle sentido a la neurotecnología, porque todos los avances van a significar una intromisión en la mente. Repito lo que estoy diciendo. Los avances neurotecnológicos van a permitir o van a propiciar una intromisión a la mente, ¿sí? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿y si tal cosa? ¿Y si me envían eh, información tendenciosa? ¿Y si me manipulan? ¿Y si atropellan mi intimidad, mi privacidad, mi identidad? No sé, en fin. Por eso es que hay que rápidamente pensar en lo que se viene. Entonces, la neurotecnología está generando avances, tal como lo dije al principio, para medir y cambiar la actividad del cerebro, ¿sí? Entonces, hay 5 nuevos derechos, digamos, todavía no está consumado, pero se está proponiendo que sean derechos universales, ¿no? Así que el primer derecho que se está proponiendo, a la privacidad mental. ¿Qué significaría la privacidad mental? Claro, que no me extraigan información, que no me la modifiquen, ¿no? Que no haya intromisión a la identidad personal. Hoy se está hablando de aplicaciones al cerebro directamente que podrían cambiar nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestra identidad, ¿no? A libre albedrío. ¿Qué significa eso? A que sea yo el que toma realmente las decisiones y que no sea una injerencia o una estimulación externa que me produzca una decisión distinta a la que yo habría tomado, ¿no? Y que tenga derecho al libre acceso, al acceso equitativo y a mejoras cerebrales. Porque, le repito, si van a haber mejoras en capacidades, entonces que se tenga un acceso equitativo, ¿verdad? No que de repente los ricos nomás o la gente que tiene dinero nada más, no sé, pues podría ocurrir, ¿no? O quizá que haya una especie de dominio predominante de alguna clase social. Y el quinto derecho a la protección contra sesgos y discriminación neurotecnológicas. ¿Qué significa eso? Es que el que diseña estos aparatos no tenga una tendencia a manipular
y que ya desde la fábrica salgan aparatos con no necesariamente errores o defectos, sino más bien con perfeccionamientos teledirigidos, ¿no? Wow. Podría ocasionar lo que muchos están diciendo, la autodestrucción del ser humano. Muy bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna inquietud? Los 5 neuroderechos. No, señor, gracias. Ok. Ajá. Entonces vamos rápidamente a lo que podría significar para nosotros cada uno de estos avances, ¿no? ¿Cuánto va a beneficiar o complicar a nuestra vida? Primero, el derecho a la privacidad, que es el primero que se estaría agregando, ¿no? Ese derecho a la privacidad mental, fíjense ustedes, procura proteger esos datos neuronales, obviamente derivados de tu actividad cerebral. Tú estás pensando, en el camino se intersecta lo que estás pensando y se puede usar de determinada manera. Por eso hay que cuidar esa privacidad, ¿no? Entonces hay que evitar que terceros, quizá gobiernos, quizá empresas, quizá delincuentes, accedan, manipulen o exploten, ¿no? A su gusto esos datos neuronales sin consentimiento nuestro, sin consentimiento nuestro. Así que la protección de los pensamientos y las emociones debería ser una necesidad, ¿no? Esa información, esos recuerdos, esos pensamientos, esas intenciones, ¿no? Por más que sean malignas, como dicen algunos, ¿y qué tal si esto nos sirve para bien? Es decir, se encuentra un delincuente, está entrando al banco armado, hasta con intención de no solamente robar, sino matar, y eso se puede ver antes ya, ¿no? En el cerebro de la persona se advierte que hay todo ese riesgo y entonces se lo paraliza inmediatamente o se actúa como tal. Wow, sería pues, absolutamente mm, predecible cada una de nuestras acciones, ¿no? Pero ¿cuánto beneficia eso a la humanidad? O la prevención de espionaje cognitivo, ¿no? O sea, podrían monitorear la actividad cerebral en el trabajo, en la educación, en los procesos judiciales, podrían advertir qué cosa uno está pensando, incluso contra el jefe, y más tarde te está llegando tu carta de despido. Porque resulta que tú mentalmente has ofendido, ¿no? Eh, te has acordado de la mamá o de la familia del jefe. Dios. Entonces, increíble. Evitar la manipulación mental. Claro, usar esta tecnología para alterar decisiones o inducir ciertos comportamientos. Hay que prevenir todo eso. Eso sería el derecho a la privacidad mental, ¿no? Es decir, que con estas tecnologías que se van generando, no invadan tu mente y no sepan, digamos, abiertamente qué es lo que tú estás pensando o intentando. Ese es el derecho a la privacidad mental, el Y ya está primer, pasando. y está pasando. Ya está pasando porque uno medio pone un gusto y busca algunas cosas por internet y ya entras a otra página y te traen los anuncios con lo que estabas buscando o te empiezan a relacionar ya contenidos en base a búsquedas anteriores. Hay muchas cosas que están pasando ahí ya y te van induciendo a no solamente a gusto, sino también ya YouTube uno medio habla algo y cuando menos piensas está el buscador con lo que estabas hablando como primera medida. Entonces, sí, está bien lo que hizo Chile fue algo muy interesante, pero en últimas ya el mundo termina induciéndolo a uno a toma de decisiones, ¿no? Absolutamente cierto, Juan. Y es que, como dicen algunos,
tú no te conoces tanto como YouTube o Facebook o cualquier otra red que te conoce más. Increíble, ¿no? Así que ahí hay ejemplos muy prácticos, ¿ah? Hay dispositivos ya que se están dando para la lectura cerebral, ¿no? Ya saben ustedes que Neuralink está justamente creando estos aparatos entre la interfaz cerebro-máquina o cerebro-computadora que finalmente decodifican el pensamiento y te pueden hackear lo que estás pensando, ¿verdad? O la neuropublicidad, como lo acaba de decir Juan, ¿no? Ya diseñan publicidades basadas en tus necesidades, ¿no? Y uno dice, ¿y cómo es que me llega exactamente esto que yo estoy buscando? Claro, ya hace rato te preguntaron, y ni siquiera te preguntaron, solo que tú buscaste algo y como está buscando algo, en base a eso te envían, ¿no? Además, esto de los dispositivos que van a ayudar a medir la concentración, el estrés, ¿no? Wow. Y a eso se piensa que podría ser también una vigilancia invasiva, pues, ¿no? No muy sana, si se quiere. Así que los neuroderechos están en este momento para ser estudiados y analizados. El derecho 2, ¿se acuerdan? El derecho a la identidad personal. ¿Cuál es ese derecho a la identidad personal y en qué consiste? Primero, garantizar que la identidad, justamente la personalidad, la autonomía, ¿no? No sean alterados ni manipuladas sin el consentimiento de la persona. Pero además, evitar estos riesgos éticos y de seguridad. Todos los que trabajamos nosotros, lo digo esto para todos, pero en todo caso también para Juan Gaviria. Nosotros tenemos un curso que se llama Neuroseguridad y Salud Mental en el Trabajo. Y justamente es donde se está hablando ya de las neurotecnologías que pueden advertir que esta persona tiene tendencia al riesgo, tiene tendencia a, ¿no? No, ahí me adelanto. Hace 2 años y el año pasado contraté a un experto en neurocientífico, todo el tema de neurología, con una tesis muy interesante. ¿Cómo te parece que él viene y me adaptó todo el tema de neuromarketing, donde hay unas gafas en donde se alinea el comportamiento del punto final con la retina y eso detecta, pues, digamos, hay unos patrones que dicen que si mira tantas veces así, y entonces todo eso lo adaptaron al tema de conducción segura y protección vehicular. ¿Y cómo te parece que le hice un sondeo a 150 colaboradores? Porque tenemos un proyecto muy grande, estamos haciendo una vía que va al mar por Urabá, en la parte occidental de Colombia, y de 150 tomamos decisiones con 32 personas, salieron 10 directamente, o sea, porque lo que te entregan es un cuadro espectacular de todo lo que tiene que ver con tendencias, inclusive suicidias, tendencias peligrosas, toma de decisiones complejas. Entonces, muy, muy interesante el tema neurocientífico aplicado al tema de seguridad. Obviamente habrán más cosas que darán lugar a todo este tema de factores de riesgo y de tendencias en comportamientos, que es la moda hoy en día también hablar del tema del comportamiento humano, sobre todo en la base de las pirámides, ya no de Beer ni de Henry, sino como pirámides mucho más profundas en el tema de causalidad, pero el tema es bastante interesante desde el punto de vista neurológico. Ah, correcto, ¿ve? Entonces, son temas que primero nos tiene que alertar y segundo tenemos que entrar a conocerlos, ¿no? Así que estos temas de la identidad, ¿no? Hay que proteger obviamente la esencia individual, ¿no? Que está ligada pues a nuestros pensamientos, a nuestros recuerdos, a nuestras emociones, es decir, a la mente pura exactamente, ¿no? Y evitar esas manipulaciones externas que ya nos llevarían a tomar decisiones que no habríamos decidido o los riesgos en el uso de la neurotecnología que tendrían que pensarse ya a un nivel de ayudarnos también a tener mayor operatividad, quizá con algunos de nuestros miembros que hayan sido afectados en algún momento. Entonces, aquí es donde a partir de ese derecho que, repito, se querría
instaurar, ¿no? Se piensa que podría ser una tecnología que altere nuestra memoria. Recuerden ustedes que por el momento no podemos olvidar algunas cosas que a veces nos aturden y sin embargo olvidamos otras, y la neurociencia ha dicho muchas veces que además es importante olvidar porque es casi como una profilaxis mental. Sin embargo, si hay hay un recuerdo que te aturde, que te atormenta, que te estresa, tú no lo puedes evitar por ahora, ¿no? Es decir, no se puede editar la mente. Eh, Sin embargo, las neurotecnologías están diciendo que podríamos llegar a ese nivel, a borrar los recuerdos, especialmente esos recuerdos traumáticos que también nos hacen cometer errores, que nos hacen caer en riesgos o en peligros, ¿no? Porque justamente es el estrés. Y cuando hay estrés, te obnubilas, te nublas, ¿no? Entonces hay la necesidad, repito, de conocerlos y de manejarlos. La modificación del comportamiento, que es otra de las cosas por las cuales siempre trabajamos mucho en las instituciones, ¿no? eh, yo viajo mucho para el tema de cambio de actitud de las personas. Y ese cambio de actitud, que lo vamos a ver en el siguiente módulo, es en realidad un proceso que nunca nos han enseñado cómo se cambia la actitud de las personas. Entonces, ahí, se, aparte de las terapias neurotecnológicas para tratar trastornos, podría esto ayudarnos a modificar nuestro comportamiento, ¿no? Y en lo que respecta a la identidad, hay que hablar de que podría surgir esta fusión, ¿no? Entre lo que nos facilitaría un aditamento, es decir, un chip, ¿no? Que nos ayude a regular ciertas emociones, quizá, y también lo otro, lo biológico, con lo cual estamos preparados, cómo fusionamos para que eso, en vez de ser una traba, más bien sea pues, como se dice, una incrementación de capacidades, ¿no? El tercer derecho que se estaría implementando, al libre albedrío. El libre albedrío, como ustedes saben, es básicamente la capacidad que tiene la persona de tomar decisiones por sus propias decisiones, ¿verdad? Por su propia voluntad. Y digamos, por su propio razonamiento, si se quiere, ¿no? Es decir, lo analizó, lo reflexionó y decidió. Pero aquí viene el asunto. Si a través de una neurotecnología, más bien, van a invadir o me van a hacer tomar decisiones o me van a manipular, entonces necesitamos un derecho allí, garantizar que las personas conserven el control sobre sus decisiones, ¿verdad? Es decir, no ser manipuladas. Entonces, proteger esa autonomía propia, ¿no? Que más allá de los avances científicos, que perdure la voluntad humana. Entonces, aquí hay tres características. Primero, hay que protegernos contra la manipulación mental, que significa esas tecnologías que están haciendo pues que influyan en nuestro cerebro, por ahora externamente, pero más adelante quizá directamente, ¿no? Con una estimulación extracraneal que me digan lo que yo tenga que hacer. Wow. Evitar la coerción neurológica. Eso significa que no me condicionen, ¿no? Que no me induzcan pensamientos eh, impropios a mi propia voluntad, y que haya una defensa de la responsabilidad personal. Pues esto tiene que ver con esa influencia por esa tecnología, ¿no? Hasta qué punto una persona sigue siendo responsable de sus actos, porque si yo ya no tengo libre albedrío, o sea, yo ya no decido por mí mismo, y además cometo un delito, un asesinato, una violación, simplemente delinco, es una persona, digamos, que está simplemente
fuera de la ley, entonces podría excusarse con esto, ¿no? Es decir, yo no he sido, me han manipulado externamente. Wow. Y todo eso se tendría que comprobar, ¿verdad? Entonces, ese derecho, ¿no? Tiene que ver con la no manipulación. El cuarto derecho, el acceso equitativo a las mejoras cerebrales, ese derecho que debe garantizar que las personas tengan la misma oportunidad de beneficiarse con estos avances y por supuesto también que se, eh, digamos, que se libere pues de la posibilidad de que pueda ser cambiada en lo más intrínseco, es decir, que su memoria pueda ser modificada, que su concentración pueda ser dispersada y que no tenga un rendimiento adecuado mentalmente hablando. Todo eso hay que proteger, ¿no? Entonces estas personas, este, que están incluso en el trabajo, que están en la vida misma, en la sociedad, este, pueden tener este riesgo de, repito, perder la concentración, olvidar cosas a través de una manipulación externa o quizá de estos chips, ¿no? De estos aditamentos que te van a modificar las capacidades. Así que hay que evitar esas desigualdades cognitivas que si a alguien le van a incrementar alguna capacidad, entonces que todos tengamos posibilidades de eso, ¿no? De que evitar, repito, esas desigualdades o garantizar las oportunidades justas, como diríamos, que si es ventaja que beneficia a todos y si es riesgo que se evite para todos, ¿no? Prevenir la discriminación tecnológica. Si algunas personas cuentan con mejoras cognitivas, ¿no? Han aumentado capacidades, entonces hay que pensar en que podría eso significar más bien una discriminación, si solo algunos tienen esa posibilidad. Así que ahí hay desigualdad en bastantes aspectos, ¿no? En la parte educativa les va a permitir a muchas personas tener mayores capacidades para el aprendizaje, para todo aspecto, en el aspecto laboral también, y quizá un grupo élite tengan estas ventajas. Así que los neuroderechos oportunamente ya están esbozados y ahora es cuestión básicamente de ir viendo si la comunidad internacional las considera efectivamente como 5 nuevos derechos universales, ¿no? Este es el quinto derecho, derecho a la protección contra sesgos y discriminación, ¿no? Que el avance tecnológico, repito, alcance a todos, ¿no? Y que los que diseñan esto tengan también una regulación para no generar quizá una tecnología más allá de lo que el ser humano pueda regular o de lo que la propia tecnología se pueda autorregular, porque aquí surgen como aquellos principios de los robots, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? El primer principio para el robot es que proteja y cuide al ser humano. Y el segundo derecho recién es que se cuide, pero que primero proteja al ser humano. Esto amenaza con la humanidad sin ninguna duda, ¿no? Entonces, es, em, todo esto tiene que ver, repito, evitar la discriminación basada en la actividad cerebral, proteger contra los sesgos en algoritmos propios de ya la creación, la confección, la elaboración de estos aparatos. Y en sí, en suma, ojalá que no se propicie más bien en el centro de trabajo estas oportunidades que podrían ser a veces, digamos, que las empresas impulsen una entrevista de trabajo en donde ya se sepa qué está pensando el trabajador, como decíamos, ¿no? Estas entrevistas en donde estoy leyendo tu mente o l- aquellos prejuicios en el ámbito legal, si queremos saber si está diciendo la verdad o si estamos siendo injustos en la
condena, ¿no? Y las compañías podrían usar estos datos neuronales para evaluar el riesgo de una persona, aumentando tarifas o negando servicios sin una justificación ética, como cuando, por ejemplo, por el solo hecho de saber su situación o su condición económica, yo le ofrezco servicios o productos a mayor precio o a precios diferentes simplemente. Hasta aquí, comentarios, dudas. Vamos entonces a la biotecnología. A ver, wow. ¿Qué es la biotecnología? Todos tenemos referencias, ideas. Fíjense ustedes, la biotecnología está llamando la atención en general, ¿sí? Y yo se lo puedo asegurar que a nosotros nos va a llegar más rápido de lo que imaginamos. ¿Qué cosa es la biotecnología? Y vamos a ir por sectores, por partes, ¿sí? La salud y la medicina primero. Se vienen las terapias génicas y la edición genética. Es decir, si tu hijo iba a nacer con síndrome de Down, dislexia, autismo, algún trastorno, ya se podría pensar en una prevención, en una curación directamente en los genes, ¿verdad? Directamente en las neuronas. Eso, bueno, en este caso es directamente al código genético. Por cierto, esto estaría marcando un antes y después para la humanidad, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy hay mucha población, si se quiere, que están naciendo con problemas de trastornos mentales, ¿no? De problemas de aprendizaje, lo cual le complica en absoluto en su vida infantil, juvenil o de adultos, ¿verdad? Entonces, qué bueno sería que se identifique, se detecte antes de que esa persona podría estar condenada, entre comillas, a nacer con esa condición genética y que se remedie en el acto antes de que nazca, ¿verdad? Wow. O la medicina personalizada, que se detecte qué problemas genéticos tenemos o qué es lo que se ha generado y que se propicie en el acto, ¿no? Gracias a la neurotecnología, a la medicina personalizada, un tratamiento diseñado específicamente para esa persona, ¿sí? Es decir, ya reduce estos efectos secundarios de que tomas una pastilla para un determinado mal, pero te termina afectando en otros órganos, ¿verdad? Es decir, los efectos secundarios. Pero esto tendría pues una eficacia sorprendente, ¿no? Muy positiva para el ser humano porque ya no estarías como que tomando medicina en forma general, ahora estaría siendo prácticamente focalizada. O los órganos bioimpresos que se vienen, ¿no? Actualmente, todos estos temas que les estoy diciendo están ya incluso ejecutándose, ¿no? Y se están dando, no necesariamente está solamente a nivel de investigación. En estos casos ya hay algunas universidades que están haciéndolo en laboratorio, ¿no? Que están imprimiendo órganos, repito, la bioimpresión, ¿ya? ¿Qué consiste? Es que en 3D permitiría fabricar estos órganos funcionales, lo cual aliviaría que muchas veces los propios hospitales no tienen
órganos donados ni donantes para poder salvar otras vidas o poder mejorar la vida de otras personas. Por lo tanto, repito, esos órganos se podría imprimir directamente en el hospital, directamente en la clínica, ¿no? Es más, con las condiciones y las características que ese paciente necesita, muy personalizado. En cuestión de agricultura y alimentación, wow, ¿qué es lo que se podría estar generando? Todos sabemos esto, ¿no? Ya en este momento se está dando también los cultivos eh, genéticamente modificados, pero la idea sería que esto sirva justamente para desarrollar plantas ultra resistentes. Acá tengo agrónomos incluso, ¿no? Y que saben exactamente de esto. Pero estas plantas que sean pues resistentes, ultra resistentes más bien, ¿no? A plagas, a sequías, a cambios climáticos y, pero por sobre todas las cosas, evitar que deterioren la salud humana si son comestibles, ¿no? Alguno de los que está aquí seguramente sabe de esto, ¿no? Alguien ha escuchado, tiene idea, es más, está participando quizá con estas investigaciones, porque acá tengo agrónomos, ¿no? Ustedes han escuchado esto con toda seguridad. A ver, si alguien quiere decir algo, ¿no? Digo, alguien de los agrónomos. Bueno, eh, repito, entonces esto es modificado en laboratorio y obviamente mejorado ya en campo, ¿no? O quizá lo que nosotros mucho decimos, ¿no? Las proteínas, las vitaminas, los minerales que necesitamos, pero estos ya vendrían preelaborados. Imagínense ustedes la producción de carne, ¿no? En laboratorio, con las proteínas que necesitas. La carne cultivada en laboratorio sea, ¿no? O quizá proteínas de origen microbiano y la reducción de la ganadería intensiva. Esto propiciaría, obviamente, que la ganadería ya no sea tan intensiva, tan extractiva de los, digamos, de los árboles forestales en las parcelas, ¿no? La ganadería se practica por ahora, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, con un impacto muy negativo en el ambiente. Pero si evitamos comer carne de ganado, ¿no? Y se produce la carne en laboratorio, wow. Pero no estamos hablando de una carne sintética o quizá artificial. No, no, no. Es proteína alternativa, o sea, absolutamente saludable, ¿no? Y quizá mejor de la que estamos consumiendo. Biosensores en agricultura, saben ustedes, ¿no? Monitoreo en tiempo real de la salud de los cultivos. Pones tu celular con los aplicativos del caso, automáticamente sabes qué plagas, qué enfermedades, qué condiciones y qué recetas debes aplicar, ¿no? Para que pueda mejorar ese cultivo. Con respecto al medio ambiente, wow. En el medio ambiente la preocupación es mundial. Todos sabemos que hay como una alteración, ¿no? Todos sabemos que en la medida que aumente el calor o aumente el frío, la vida podría ser, pues, ponerse en riesgo en la tierra, ¿no? Así que por ahí se está pensando en una bioremediación avanzada, es decir, hay que mejorar la calidad del agua, del suelo, del aire, y si se contaminara, ¿no? Hay que tener una rápida reacción para poder bioremediar, ¿no? Esa contaminación, porque por ahora, por ejemplo, un barco se siniestra en el mar,
y mueren muchos, digamos, mucha biodiversidad del mar, ¿no? Porque no se socorre rápido, no se puede limpiar rápido, entonces no se tiene una acción inmediata. En este caso, a través de la bioremediación, se estaría hablando pues de fórmulas químicas que podrían limpiar, ¿no? Podrían mejorar eso. Son microorganismos genéticamente modificados para limpiar derrames de petróleo, residuos plásticos y otros, ¿no? Entonces, con toda seguridad hay como una mirada hacia el futuro y esto que ya nos habían advertido siempre, ¿no? Que hay que hacer captura del carbono, del dióxido de carbono para mejorar la vida, porque fíjense ustedes que el ser humano, para que tenga una vida regularmente saludable, ¿no? Para que pueda respirar aire puro, necesita por lo menos la, digamos, la existencia de por lo menos 20 árboles. Eso es para que el ser humano pueda respirar aire puro por día, ¿no? Ese es el promedio que se sabe para para, digamos, un ser humano. 20 árboles. Imagínense cuánto déficit tendríamos en ese aspecto. Tendremos la industria y la energía. Vamos. Aquí se está hablando de la biomanufactura. Fíjense, la industria que utiliza la automatización y la digitalización para producir células, tejidos y órganos a gran escala. Repito, una especie de fabricación del ser humano por dentro, ¿no? Hay que fabricar lo que el ser humano estaría necesitando. Incluso se habla de que se estaría teniendo las redes neuronales que estarían reemplazando a las que están muertas, atrofiadas o enfermas, ¿no? Entonces, es como que fabricar partes del ser humano. Energías renovables y biológicas. ¿Hacia dónde vamos? Biocombustibles de tercera generación. Todos los sabemos y todos los necesitamos, ¿verdad? La producción de energía a partir de bacterias fotosintéticas y todas las energías limpias de ahora, ¿verdad? Que todas las conocemos y que ya quisiéramos que también se defina, porque ahora se está hablando ya de que si bien los vehículos van a funcionar con electricidad, no necesariamente es la mejor alternativa. Se está hablando más bien de otro tipo de energía, que es la energía eh, eólica, la energía solar, que son las mejores, ¿no? De alguna manera. Y, por cierto, nuestra preocupación sobre lo que podría ser el futuro de la humanidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hay debates éticos, por supuesto. Todos necesitaríamos pensar y repensar eh, en qué nos beneficia o cómo nos perjudicaría todo esto. A ver, vamos a hacer un conversatorio aquí, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que nos va a beneficiar o nos podría perjudicar todos estos avances? A ver, conversemos un poquito, ¿no? Para saber si estamos en sintonía con todos. ¿Quién quiere comentar algo? Sería mi pregunta. Eh, ¿Ustedes creen que todos estos avances son bienvenidos? ¿Qué deberíamos pensar de manera proactiva y preventiva para que en efecto se convierta pues en mejor calidad de vida? Porque si no también podría ser nuestra pesadilla, ¿no?
Sí, pues doctor, bueno, definitivamente, ¿no? El tema de estos productos que se venden, ¿no? Altamente modificados, ¿no? Que tiene a veces su pro y su contra, pues, ¿no? Es, también puede verse dentro de la salud, ¿no? De las personas, ¿no? ¿Para qué es muy importante también, bueno, conocer toda la parte ambiental de todos estos productos que se vienen dando hoy en día? Pero, como usted lo dijo, ¿no? Todos tienen su pro y su contra, ¿no? Son muy importantes conocer para poder, bueno, desarrollarlo y aprender siempre estas, ¿no? Lo que se vienen dando. Eso, doctor, básicamente. Gracias, José. Productos genéticamente mejorados o también genéticamente modificados, pero a veces solamente Y es cuestión un tema, comercial. siempre se ve, ¿no? Siempre se ve esos productos, ¿no? Mm, Son dañinos también, ¿no? Pero para algunos países son rentables también eso, ¿no? ujú. A veces más pesa el criterio comercial. Eso, Muy pues. bien. A ver, ¿alguien está, digamos, o tiene experiencia de haber trabajado estos de el rescate del carbono, el almacenamiento, el tema de la huella, eh, el efecto carbono? ¿Alguien ha trabajado eso en los agricultores? La huella ecológica que se está hablando, ¿no? Ok, porque el uso de insecticidas, pesticidas y otros, bueno, ahora, con estos avances, solamente con el celular y teniendo el aplicativo, se podría detectar si esa plantación tiene o no aplicados los insecticidas, herbicidas, pesticidas, etcétera. En fin. Eh, entonces, vamos a continuar con esto. A ver, yo les decía que en el caso de los debates bioéticos, siempre nos preocupa, por supuesto, la humanidad, ¿no? Entonces, si me van a ayudar a mejorar debido a que yo venía ya con un problema genético, wow, me lo van a modificar y está muy bien. Pero si más bien hay una especie también de manipulación, qué complicado, ¿no? Derechos de los organismos sintéticos. Fíjense ustedes que si bien voy a producir, como ya se dijo, células, tejidos u órganos, si se va a producir, es más, se va a imprimir y te van a colocar y te van a hacer el trasplante, ¿no? Ese órgano tendría que tener toda una legislación, ¿no? ¿Para qué? Para que sea legalmente aceptado primero en tu organismo, y segundo, este, no haya posibilidades de repente que alguien reclame su autoría, todo, todo un mundo, ¿no? La distribución equitativa de los beneficios que, que si a alguien se le aplica ese tipo de, digamos, de intervención, entonces que todos tengan la posibilidad de beneficiarse con eso mismo, que para todos se pueda imprimir los órganos, si se quiere, o lo que le haga falta. La biotecnología abierta, esto de los biohackers, es todo un movimiento que está llevando a una preocupación para que, repito, no se haga discriminación con la neurotecnología, ¿no? Y se vienen tiempos de repotenciación humana. Aquí hay algo que nosotros todos necesitamos anticiparnos, ¿sí?
Primero, a nivel biológico, se los comento, va a haber la edición genética de alto nivel. ¿Qué significa? Wow, la edición genética de alto nivel está referida a que se podrá optimizar, esa es la palabra, ¿no? La inteligencia, la memoria, la resistencia a enfermedades y además se podrá prolongar la vida, se podrá hacer que una persona viva más tiempo. Hay diversa información allí, pero una de ellas dice que rápidamente a partir del 2033 nomás, ya tendríamos posibilidades de pasar de los 100 años. Incluso se está hablando de los hasta los 120 años. Por el momento, el promedio de vida de las personas está entre 75 y 80. Wow, muy poco para lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Pero va a haber esa incrementación. Y optimizar la longevidad significaría que puedas vivir hasta más años, pero con calidad de vida. Entonces, si optimizan mi inteligencia, ¿qué quiere decir? Si optimizan mi memoria, es que yo voy a ser ya como una computadora, quizá ya no voy a olvidar las cosas, ¿no? Y ya no me voy a enfermar, por lo menos con las enfermedades que ahora tenemos, que se está diciendo incluso que en los próximos años se procurará, ¿no? Evitar estas enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, el cáncer, derrame cerebral, ataque al corazón y la depresión, que son las 5 enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? La optimización metabólica es el otro tema que se estaría propiciando con la neurotecnología. Fíjense ustedes. Y es que con esto, a través de esta mejora, los seres humanos vamos a tener la posibilidad de soportar esos cambios extremos, por ejemplo, la temperatura, ¿no? O las dietas, o los ambientes hostiles, o cuando nos toque hacer, como ha dicho Elon Musk, un viaje interplanetario, ¿no? Que también hay mucho avance allí y que efectivamente podrá ser realidad un viaje espacial. Así que hay que preparar ese organismo para que pueda soportar, repito, esas altas temperaturas, porque cuando un astronauta va a la Luna, a Marte y a otros lugares, ¿no? Lo que hacen es justamente una preparación de años, ¿no? Digamos, fisiológicamente ese organismo tiene que ir preparado porque primero no va a tener eh, comida caliente, va a tener comida recalentada quizá o comida ya preparada, ¿no? Y ese organismo tiene que estar apto para soportar esa nueva forma de alimentarse, entre otras cosas, ¿verdad? En fin, la neuroplasticidad aumentada. Fíjense lo que la neuroplasticidad, para empezar, es la capacidad que tiene el cerebro de regenerar neuronas, ¿no? Es decir, de rejuvenecer como tal. El ser humano puede rejuvenecer en la medida que regenere neuronas. Claro, pero eso es intrínsecamente. Si se habla ya de una neuroplasticidad aumentada, ¿no? Es decir, de manera tecnológica, lo que se podría propiciar es que vamos a tener una mayor flexibilidad mental, ¿no? Y eso eh, quiere decir que nosotros vamos a estar preparados para, si se quiere, incrementarnos, o sea, regenerar neuronas de manera externa. Por ahora, lo que está primando es que si quieres regenerar neuronas,
tendrías que tener una vida primero en condiciones saludables, adecuadas, si se quiere, emocionalmente estables, ¿no? Y laboralmente, si se quiere, fortalecidas, pero no necesariamente es- vamos a depender de una regeneración neuronal por nosotros mismos, sino que habría esta posibilidad de que se regeneren neuronas a través de estas terapias tecnológicas ya, ¿no? El incremento cibernético, ¿en qué consiste? Wow, se vienen los implantes. Sin ninguna duda, se vienen los implantes. ¿Dónde vamos a comprar los implantes? Va a estar al alcance de todos. Sigue el debate, pero lo que sí es cierto es que los implantes ya son reales, ¿no? Y esos implantes va a tener la posibilidad de eh, permitirnos ampliar nuestras capacidades. Con, por cierto, nosotros desde nuestra ubicación vamos a poder manipular, controlar otros dispositivos afuera. Estaríamos llegando casi no solamente a lo que antes se le llamaba telepatía, sino también a la telequinesis. ¿Y qué es la telequinesis? Es la capacidad que tiene la persona de mover objetos con su mente, ¿no? Ciencia ficción puramente, pero con esto de los implantes va a ser posible, ¿no? De controlar esos dispositivos, de comunicarse mentalmente, ¿verdad? Es que la neurociencia ha demostrado que nuestros pensamientos son energía y que vuelan muy rápido y que se conectan con la otra persona en cualquier parte del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la neurociencia ha dicho que si tú estás pensando en alguien, esa persona pensó antes en ti. Entonces, eso de comunicarse mentalmente solo se estaría materializando, ¿verdad? Porque ahora se está dando. El asunto es que por lo menos no se manifiesta, este, digamos, de manera sensorial. No, no lo estamos sintiendo que está comunicándose objetivamente esa persona. Wow. A ver, ¿alguien ha percibido este tipo de cosas que se comunica con su mente, que le advierte algún sentido, algo? Juan, Sí, sí, y obviamente pues, nos invitaste a volar al inicio de la clase y hay una serie que se llama Viajeros y ellos digamos, se intercomunicaban así también. Pero obviamente pues era un tema pues, de futuro, ¿no? Yo creo que no estamos lejos de eso, son cosas que suceden que son como muy, no sé, algunas veces piensas en canciones y están sonando, inclusive en la parte donde vas pensando, no está por allá sonando. Y bueno, y hay situaciones en donde uno con la sola energía pues también atrae llamados o atrae aquí el pensamiento y la persona pues con la que estás pensando, ¿no? Entonces hay cosas que son muy interesantes. El cerebro tiene una capacidad que yo creo que es invaluable, todavía no calculamos la potencia que tenemos y hay gente que se ha concentrado en desarrollar alguna otra parte y esos son los que tienen esa sensibilidad mayor y es la que ha logrado inclusive llegar a comunicarse entre gemelos, entre personas que tienen diferentes, digamos, se ha demostrado científicamente, ¿no? Sí, yo creo que no estamos lejos de eso, definitivamente. en efecto, Juan, qué buena reflexión, es verdad, ¿no? Porque uno dice, ¿y cómo es posible que justo estaba pensando en ti y me llamas, ¿no? Y me envías un mensaje y justo estaba pensando en ti y salí a la calle y te encontré. Es impresionante, es increíble, ¿no? Y es más, y si tengo mala sensación, como que a veces se cumple, porque yo he soñado eso incluso, o sea, se advierte como por una cuestión mágica. No, no, inclusive hay teorías, digamos, todo el tema ese de la atracción, digamos que está muy ligado, aunque no lo explica tan profundamente, pero entiende uno que es un juego ahí como el cerebro, la capacidad del cerebro de poder canalizar algunas energías y darlas por hecho
y sobre ese proceso conseguirlas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto está muy correlacionado y lo invita a uno a simplemente, hoy está un poco, digamos, un poco pesado, inclusive para ti el curso lo siento, porque es una teoría pues bastante compleja, pero en últimas entiende uno que son teorías que hay que ver y hay que entender, que hace parte pues de toda esta profundización que nos invitaste en la primera clase, ¿no? Pero es eso, el cerebro termina siendo en últimas un ente muy poco explorado, pero sí con una gran capacidad. Y sin dudas es esa, la persona que logra desarrollar y que logra tener esa alta sensibilidad es la que está logrando tener, digamos, una competitividad mayor, ¿no? Ahora tú cruzas un tema ahí de emocionalidad, cruzas, lo hablas en la primera clase, entonces uno tiene que entender que todo eso termina jugando pues desde el cerebro. Y hay tecnologías emergentes que sin duda pues están desarrollándose en pro de facilitar toda esa articulación de nosotros en el mundo. Pero me parece interesante cómo hablas también de la protección civil, la protección penal, desde el punto de vista pues de códigos éticos, porque ya sabemos y ellos están dimensionando hacia dónde van, ¿no? Y la capacidad que tiene el cerebro de desarrollarse. Entonces yo creo que todo esto pues sí tiene mucho sentido, un poco pesado el tema, pero tiene muchísimo sentido. Ujú. Es verdad. Mira, qué bueno que lo refresques y que lo digas abiertamente, ¿no? Parece pesado el tema y parecería que no es nuestro, o sea, que no nos correspondiera, ¿no? Y sin embargo, el hecho de estar actualizado en esto, primero nos ayuda a liderar. Tenemos como que un adelanto a las otras personas que estoy seguro que efectivamente les parece denso esto y no lo revisan y no lo reflexionan incluso, pero nosotros dentro del tema de neurogerencia no podemos hacer a un lado a las neurotecnologías porque nos están arrasando, nos van a invadir y van a ser parte nuestra y necesitamos primero conocerlas, segundo, pero segundo, conectarlas con nuestro quehacer. Y aquí es donde nosotros decimos, ¿no? Cuidado porque la energía, el pensamiento es energía. O sea, eso que nos han dicho siempre, la ley de la atracción y todo eso, nosotros tenemos que entender que es hora de reflexionar sobre eso, es hora de tratar de entenderlo, porque en la medida en que lo manejemos mejor, primero que vamos a ser más eficientes. O sea, la persona que maneja mejor su energía, sin ninguna duda, es más eficiente, tiene más claras las cosas, está más liberada y se mueve como un sistema. Pero aquel que no está bien con su energía, se mueve como desconectado. Y ahí no solamente desconecta con los demás, sino que desconecta con el sistema. Y es decir, si yo desconecto con los demás, voy a tener problemas con los demás, pero si desconecto con el sistema, voy a tener problemas conmigo mismo, ¿no? O sea, me voy a accidentar, voy a ser ineficiente, me voy a envejecer más rápido, me voy a enfermar de más cosas, todo eso. Y esto de la neurotecnología no es otra cosa que aprovechar las redes neuronales para poder optimizar nuestras capacidades, ¿no? Por eso es que cuando se habla de implantes neuronales, está claro que vamos a tener implantes de todo tipo. Ya esto ya lo advirtió el mismo jefe del proyecto del Brain Project, que se llama Proyecto de Cerebro, ¿no? Ya lo advirtió que podríamos tener efectivamente un implante para memoria, un implante para creatividad, un implante del arte, otro implante de velocidad, un implante de fuerza, etcétera. O sea, va a haber una aumentación, ¿no? En muchos aspectos. A ver, entonces, igual, por favor, los demás, si quieren comentar algo en cualquier momento, ¿eh? Ahora, ciertamente esto ya hay desde el, se acordarán ustedes si lo han visto, ¿no? En el
en las Olimpiadas del 2015, un tetrapléjico, ¿no? Se montó, mejor dicho, se vistió con un exoesqueleto electrónico, mecánico, conectado con electrodos a su cerebro, y lo que nunca se movía, o sea, estaba en silla de ruedas siempre, lo que no se podía mover con ese exoesqueleto que recibía la información de su cerebro, que quiero moverme, quiero caminar, quiero dar pasos, quiero ir a dar el play de honor. Esta persona pudo dar el play de honor, ¿no? Sin haberse podido mover antes. Y con ese exoesqueleto puesto, repito, captó su pensamiento y se pudo mover y pudo dar el play de honor. Entonces, estas prótesis o equipos completos van a hacer que las personas ya no tengamos, digamos, ni siquiera como ese etiquetado que nos pone a veces discapacitado, sino que ya se puede hacer muchas cosas. O sea, imagínense ustedes, la imagen dice desde un dedo, reemplazar desde un dedo, ¿no? Una prótesis, una mano, un brazo, una pierna y todo el cuerpo. Y muchas veces el exoesqueleto puede ayudar a levantar más peso, porque no es tu cuerpo la que va a levantar, sino el exoesqueleto que ciertamente recibe la orden de tu cerebro. Entonces, por eso es muy, muy importante eh, entrar a lo más intrínseco de nuestro cerebro también para que podamos incluso saber dar las órdenes, porque no olviden que los prompts son justamente las indicaciones o las órdenes que le das al, a la inteligencia artificial para que te elabore o construya eh, o haga algo. Entonces, asimismo, hay que saber dar las órdenes a estas prótesis, a estos exoesqueletos, ¿no? En fin, eh, estas prótesis, como dice, no solamente restaurarán nuestras funciones, es decir, no podía moverme, ahora me puedo mover, pero no solamente eso, sino que podrían mejorar nuestras capacidades, ¿no? La precisión incluso, muchas veces. Imagínate alguien que está simplemente con una mano robótica y controlada incluso por una computadora y que simplemente tiene que operar. El médico humano operando el cerebro s- podría pasarse, podría cortar otras neuronas, pero digamos, este, trabajada o manejada con una inteligencia artificial, una prótesis que esté programada para cortar una milésima, un milicentímetro, entonces no se va a pasar porque está programado. El humano podría equivocarse, pero la máquina no. En fin, o los órganos cibernéticos. Esto no es impreso, esto es fabricado como tal, ¿no? Los órganos cibernéticos. Así, quizás hasta llegue un momento en que lo encontremos en el mercado, ¿no? Justo necesito un órgano, necesito un riñón, pues porque estoy mal. Ahora, el problema de un trasplante de riñón es tan álgido que mucha gente no llega al trasplante porque le hacen esperar y muchas veces cuesta caro y cuando se trata del seguro es impensable, ¿no? Entonces, eh, imagínate un corazón, pulmón, riñón, etcétera, todo lo que necesites, ¿no? Reemplazar. Eso significaría, obviamente, un Matrix o un hombre del bicentenario, el hombre bicentenario. Los que han visto la película Hombre Bicentenario, si no lo han visto, les invito, les recomiendo que lo vean, porque es justamente eh, un hombre que ciertamente existe como robot al principio, pero que después va tomando conciencia y va necesitando adaptarse órganos, ¿no?
que le permitan humanizarse, entre comillas. Y cuando en el final de los casos y en el último de los casos esa modificación dice que A los eso... 200 años. Ah, sí, el hombre bicentenario. Y fíjate, Juan, que lo que ha sido proyectado a 200 años, curiosamente, se va a dar antes. Sí, total. Hay cosas ahí muy interesantes. Sí, sí, sí. El hombre bicentenario, ¿no? Y todos los que han visto películas que parecerían, este, que no se iban a hacer realidad nunca y que es ciencia ficción pura, no, esos han tenido razón. Y que ahora puedes manejar tu Matrix, tú puedes clonarte, mejor dicho, un ser virtual y puedes operar como tal, y ya no directamente tú, sino a través de tu clon virtual. En fin, el incremento farmacológico y molecular, los conocidos como nootrópicos, ¿no? Fíjese lo que podríamos lograr, lo que podríamos tener. Ya no sería un chip solamente, ya no sería algo físico conectado a electrodos a tu cerebro, ya sería una pastilla, una cápsula, un caramelo, ¿no? Un fármaco que te aumente las capacidades, la memoria, la concentración, la creatividad. Es más, que te ayude a disminuir el miedo, que te ayude a regular la ansiedad y que te presente como una persona segura para ese acto. Podríamos evitar muchos accidentes, podríamos evitar muchos errores, mm, muchas fallas, y quizá podríamos tener una sociedad distinta a la que tenemos, a la que somos ahora. Imagínate, esta pastilla es para tener una mejor creatividad, imagínense, ¿no? Y esta otra es para mejorar la memoria. Y esta otra, hay algunos ansiolíticos ya, pero algo que te evite el miedo, ¿no? Y que vas a hacer una operación riesgosa y necesitas una intervención, o sea, un acto riesgoso y necesitas la máxima tranquilidad, entonces que te elimine el miedo esa pastilla, punto, ¿no? Wow. Los nootrópicos. Entonces, ¿y las vacunas genéticas qué tal? Te advierte tus genes, tu sistema inmunológico y se lo prepara, ¿no? Para resistir las enfermedades, pues. Porque, ¿por qué las enfermedades nos atacan y por qué muchas veces no podemos superarlas rápidamente cuando son curables? Porque nuestro sistema inmunológico está bajo, está débil, ¿no? Entonces, si el sistema inmunológico se refuerza, imagínense, ya podríamos evitar enfermedades o por lo menos mitigarlas. Y segundo, no envejecer, pues, ¿no? Y ahí se está jugando con lo que se llama, para no envejecer. Ustedes sabrán que las células tienen las células madre, ¿no? Se Se está llama jugando, epigenética, claro, y la se está, epigenética. exacto, se está hablando. Ustedes sabrán que envejecemos porque las células son como los pasadores de los zapatos. Se lo voy a poner así el ejemplo, este, más práctico. En la punta, los pasadores de los zapatos tienen una especie de envoltura de plástico para que justamente nos permitan, bueno, usarlo, reusarlo, meterlo por el orificio, etcétera, y ajustarlo. Y siempre deberían conservarse para poder.
En la medida que pierden ese plástico, ¿no? En las puntas, los pasadores comienzan a abrirse, a deshilarse, a envejecer, mejor dicho. Es auténticamente el envejecimiento. Eso es el envejecimiento en las células, cuando pierden esa membrana que los cubre, ¿no? Así que están los telómeros, se llaman. En la medida, en este momento hay investigación muy fuerte sobre eso, en la medida en que logren hacer que los telómeros no se desgasten, no se deterioren, no se rompan, no se malogren y continúen protegiendo a la célula, ya no vamos a envejecer. Claro, no se sabe cuánto tiempo ni exactamente cómo lo lograrían, pero eso significaría jugar a ser Dios, ¿no? Y es que se estaría prolongando la vida del ser humano y como dicen algunos, quizás hasta de manera indefinida. Wow. Entonces, vamos, el incremento cognitivo artificial. Ya ven ustedes, se viene entonces la mejora. ¿En qué sentido? En que tú y yo, cualquiera, va a tener un asistente artificial. Bueno, ahora mismo ya lo tienes como Siri, como otros, pero este asistente o esta asistente te ayudaría en tareas absolutamente humanas hasta el momento, solo humanas eran hasta el momento. O sea, te va a ayudar a tomar decisiones, por ejemplo. Y claro, como tiene toda la información, te va a anticipar de algunas cosas, te va a prevenir de otras y te va a dar alternativas, pero con toda seguridad te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Va a mejorar la memoria de trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Esa que yo necesito para este acto algo y justo no lo recuerdo, justo me lo olvidé. Ahora mismo estoy olvidando, dice, ¿no? Entonces la memoria de trabajo tiene que ser el asistente, pues. Y el asistente virtual no olvidará nunca porque tiene ahí la información o las habilidades de aprendizaje que ya necesitamos para que toda esta información no me la pierda el 90% como lo pierde el cerebro normalmente, ¿no? Así que mi asistente lo tendrá, lo guardará y cada vez que yo necesite para utilizarlo, para aplicarlo en algo, simplemente me lo recordará y no tendría yo que decirle ni escribirle, simplemente leerá mi pensamiento, mi necesidad y me asistirá inmediatamente. Intenso, ¿no? En fin, entonces, y para ir finalizando, obviamente necesitamos, más allá de las técnicas que ya nos han enseñado para poder meditar, desestresarnos, etcétera, nuestro asistente, la inteligencia artificial nos podría ayudar a mejorar estas capacidades, ¿no? A controlar el estrés, a mejorar la empatía, a fortalecer las habilidades de liderazgo o a ser más resiliente, finalmente. Justo cuando estamos bajoneados, cuando tenemos todo en contra, todo en contra, ahí es donde intervendrá esta biotecnología, ¿no? Y por cierto, llegará épocas en que nuestros hijos se casarán con robots y también podría ser, o por lo menos con gente cyborg. ¿Qué significa? Gente mitad humano, mitad robot, ¿no? Eh, claro, ya necesitamos pensar entonces que la mejor manera de protegernos es desarrollando estas capacidades, la mejor manera de estar vigentes, la mejor manera de ser necesarios. Hay que aprender a aprender más rápido, ¿no? Siempre esto que están haciendo ustedes de participar aquí,
no solamente de inscribirse, sino de participar, les está dando sin ninguna duda un mejor nivel, en todo aspecto, ¿no? Ejercitar la curiosidad, desaprender, no hay que ser tercos, no hay que decir esto se hace así, esto se ha hecho siempre así, ¿no? Adaptarnos y ser resilientes, comunicar con claridad, saber trabajar con otros, cumplir lo que prometemos y aquí hay otro grupo que necesitamos trabajarlo en nosotros para ser únicos, es decir, si no queremos que las máquinas nos reemplacen muy pronto, ser flexibles, ¿verdad? Tolerantes, liderar con propósito, transmitir energía positiva, ser realistas y transparentes, generar confianza, mostrar vulnerabilidad. Claro, en la medida en que tú te muestres vulnerable, consigues el apoyo, el respaldo de los demás. Pero si tú eres, como diríamos, todopoderoso, más bien los demás te quieren atacar. Y también la capacidad de ahorrar, invertir y emprender siempre. Y a propósito de las capacidades que nos hagan únicos, tendríamos que tener en cuenta a Neil Harbison. Escuchen bien, por favor. Neil Harbison es un joven por el momento que existe, que es real, ¿no? Es el primer ser humano conocido como el cyborg o el cyborg, ¿no? Es decir, una combinación de cibernético con organismo. Y es conocido por el momento como el primer ser humano compuesto de elementos orgánicos y elementos cibernéticos. Neil Harbison es ese ser humano que nació, como diríamos, sin poder ver los colores. Su necesidad de, obviamente, interactuar en la sociedad y de ver los colores y de saber lo que los demás también están diciendo, le llevó a aprender casi un nuevo idioma de colores. Y él no ve los colores, él escucha los colores, ¿no? Es como si D amarillo, E marrón, A verde, algo así. O sea, él relaciona los sonidos con los colores y esa es su primera capacidad. Pero además, él es el ser humano que está conectado directamente a la Internet. En el caso nuestro, lo que está conectado a la Internet son nuestros equipos, nuestra computadora, nuestros televisores, nuestros celulares, nuestros relojes, todo lo que quieras conectarlo a Internet, ¿verdad? Pero en este caso, la conexión con Internet la tiene él directamente. O sea, su cerebro está conectado a la Internet y su cerebro tiene toda la información y su cerebro eh, sabe todo, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si él ve que el clima o el sol está botando, está eliminando muchos rayos ultravioletas, ya no sale ese día a la calle ni se expone al sol, porque su cerebro está leyendo todo, todo el sistema, todo lo que le rodea. Es más, nosotros si vamos al espacio, digamos, hacemos un vuelo, perdemos la señal, porque además nos piden que apaguemos el celular, ¿no? Pero él no puede, porque él está conectado a Internet, su cerebro directamente, y él tiene señal siempre, mejor todavía más arriba, más allá de la nube, está conectada, ¿verdad? Entonces, como que diríamos, si a tu computadora, a tu celular, no le falta nada de información,
al cerebro de él tampoco, porque está conectado directamente. Y él puede resolver todas las tareas y todas las preocupaciones y todas las dudas directamente. Wow. A ver, aquí viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué recuerdan de lo que hemos hablado? ¿Qué- ¿Con qué se van? ¿Qué quieren comentarnos? A ver, No, yo creo que no hay límite, ¿no? Estamos en ese proceso. Tal vez estamos en un momento en donde hay una transición ahora con la inteligencia artificial y, y yo creo que van a haber adaptaciones en pro de facilitarnos la vida, pero yo creo que el límite no hay. Es lo que me queda pues de todo esto, que hay que pensar en grande y estar también muy flexibles a escuchar, a entender, a comprender, a tener en cuenta todo eso que nos queda pues de esta clase. ajá. Frente a tanta invasión tecnológica inminente, innegable, digamos, indetenible, no nos queda otra sino que apuntar a ser únicos, ¿no? Y es lo que dice Juan Gabriel. Hay que tratar de ser más humanos cada vez mejores humanos, porque está demostrado que el ser humano habría estado o a veces está queriendo robotizarse, ¿no? Porque se está deshumanizando. Y más bien la tecnología está queriendo convertir al humano, al robot en más humano, ¿no? A ver, ¿quién más quiere decir algo? ¿Cuál sería su comentario de esta clase, de esta sesión? Y es que quisieran comentar, ¿no? Hay, ajá, Edmundo, ¿no? Buenas noches con todos. Sí, creo que está muy interesante la charla y verdad, ¿no? Lo que se está comentando ahora, ¿no? Que debemos cada vez ser más humanos, ¿no? Más sensibles, digamos, más empáticos, no, no creernos que somos los mejores en el sentido de que nos hacemos egoístas, pues, ¿no? Trae a colación esto, ¿no? Cuando salíamos a trabajar al campo, ¿no? A veces uno, bueno, en mi caso, ¿no? Yo contesto todas las preguntas que hay, ¿no? Y los compañeros dicen, oye, ¿por qué tienes que decir todo eso, ¿no? Si eso yo lo voy a hacer en varias charlas que voy a dar a la gente, ¿no? Bueno, tú tienes tiempo, pero yo ya no tengo tiempo, le digo, yo ya estoy en otra etapa de mi vida, ¿no? Entonces, hay que darlo todo lo que uno tiene, pues, porque Mm. es la mejor oportunidad, le digo, ¿no? Y ahora lo estoy entendiendo, ¿no? Lo que se está hablando, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no? Entonces, me hace sentir mejor como persona también, ¿no? Y pues hay que dar todo lo que uno tiene para sentirse mejor cada vez. Creo que eso nos haría mucho bien también emocionalmente, ¿no? Espiritualmente. Eso yo quería agregar a esto, ¿no? Gracias, Edmundo. Buen aporte. Absolutamente necesario. Y, y si alguien más quiere decir algo, pues, estamos en una época en la que, sinceramente, nos estamos llenando de preocupación en todo lo externo y muchas veces estamos descuidando lo más intrínseco, ¿no? Nuestras relaciones, nuestra convivencia, nuestra tranquilidad, nuestra paz mental, nuestra felicidad se está poniendo en riesgo. Jim, Doctor, buenas noches.
ahí con todo el grupo. Bueno, yo recién tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Edmundo, ¿no? Ujú. Bueno, una gran persona, ya tiene mucha experiencia. Bueno, sería importante escuchar a él, ¿no? O sea, quizás a la edad que tiene, o a partir de los 40, 50, recién creo que a veces el profesional también comprende eso, ¿no? Pero cuando está un poco más joven, tiene como que el mismo ego, le lleva, o sea, a los errores, ¿no? O sea, pero ya a la edad que tiene, ya está, pues, o sea, con toda esa experiencia, tiene una base ya para, ¿no? Poder incluso darnos charla a la juventud, ¿no? Mm, es verdad. Es verdad, Jim, y qué bueno que, que, que lo reflexiones y que lo tomes en cuenta, ¿no? Porque Eso conecta lo de la primera clase, que hablaba del lóbulo temporal y todo el tema. eh, y Juan, si puedes repetir, por favor. Sí, eso conecta lo de la primera clase, lo que dice él, ahí, tú hablabas inicialmente del lóbulo temporal y esa prepotencia que tenemos en asumir ciertos riesgos y no he mencionado algunas cosas y con el tiempo uno en la maduración, el cerebro, pues, o de los lóbulos, evidentemente, pues, las decisiones son un poco más aterrizadas, ¿no? Mm, ah, sí, nos volvemos más mesurados y más tolerantes también en la medida de los propios golpes de la vida, pero también por procesos de formación, como en este caso de reflexión, de análisis. Y, y si bien es cierto, la tecnología no la vamos a poder hacer a un lado, lo que deberíamos cuidar es que la tecnología no nos haga a un lado a nosotros, ¿no? Y para que la tecnología no nos haga a un lado, no queda otra. No hay que tratar de imitar a la tecnología. Hay que tratar más bien de ser lo más original, lo más auténtico, lo más humano que se pueda. Siempre. Muy bien. Wow. No sé si hay alguien que quiere decir algo. No quiero cerrar sin abrir la ocasión, pero es muy grato. Cada vez que se acerca la sesión con ustedes, tengo esa expectativa de que vamos a conversar con gente que participa mucho, que habla, que comenta, porque yo tengo grupos numerosos, ¿verdad? Numerosos, de verdad, y, y la participación a veces se hace esperar. En el caso de ustedes, tengo siempre esa percepción, esa seguridad, y eso está muy bien. Creo que así se aprende más, se aprende mejor, se aprende todos. Bueno, les quiero graficar lo que es esta sesión. Si ustedes, a ver, me permiten precisarles respecto a la metodología con la que desarrollamos este diplomado. Me voy a tomar un par de minutos para explicárselos esto. Fíjense en la pantalla, por favor. La voy a ir directo acá. Voy a ir directo acá, ya, para que tengamos claro de lo que estamos hablando. Si ustedes ven la fecha, por el momento estamos cumpliendo como está programado. Y fíjense lo que dice. En abril, el 21, como se empezó, era el módulo uno. Fue el módulo uno. El día de hoy no es el módulo 2, es una sesión, es una charla, es una, como se ha denominado aquí, es una conferencia magistral y es un tema que nosotros creemos que si bien no es propio de la gestión empresarial como tal y la gerencia, este es un mundo en el cual el gerente, el líder, se va a ver involucrado o ya se está viendo involucrado. Por lo tanto, hemos querido agregar este tema, porque esto es un plus, esto es un agregado, es una conferencia, así como la penúltima actividad que tenemos que dice conferencia el jueves 31 de julio, si ustedes ven ahí en el cuadro. En consecuencia, ¿qué es lo que estoy queriendo decir respecto de este cronograma? Es que
las actividades que generan una evaluación en el aula virtual son los módulos, no las conferencias. De la conferencia tú no vas a encontrar examen en el aula virtual de estas dos conferencias. O sea, justamente aquí no tienes actividad. De los módulos sí, y solamente hasta el sexto módulo. El séptimo módulo se dicta, se comparte y ya no tiene evaluación, porque es más, ese mismo día se le hace el envío de su diploma, o sea, terminando el diplomado y entregando el diploma, ¿sí? Entonces, eso es un poco la mecánica de este diplomado, lo cual quiere decir que ustedes tienen un examen de 5 preguntas, una evaluación de 5 preguntas en el aula virtual ya del módulo 1. De esta conferencia no hay evaluación. Todavía tienen tiempo entonces para resolver lo del módulo 1. En el módulo 2 sí va a haber otra evaluación. Todos los módulos tienen evaluación en el aula virtual y de ahí ya continúa seguido cada 15 días, ¿sí? En suma, lo de la clase anterior, que es el módulo 1, de ese sí hay una evaluación. Entonces, si no han recibido o han recibido el usuario y contraseña y todavía no han podido entrar al aula virtual, todavía hay tiempo, ¿sí? Hasta el módulo 2. Ciertamente lo que se requiere eh, es que estén pendientes entonces de que, a ver, hoy día estamos lunes, yo puedo garantizar que hasta el día miércoles, la siguiente clase es el 19. Ah, perfecto. Hasta el día jueves, más tardar, les están enviando a todos ya su usuario y contraseña. Máximo, ¿sí? Puede ser el miércoles o jueves. Hasta el día jueves les va a llegar su usuario y contraseña, que es con lo cual ustedes van a entrar al aula virtual. Además, les van a enviar una guía, un video tutorial para que ingresen al aula virtual, que es muy práctico en realidad entrar al aula virtual, donde van a encontrar 3 cosas. Primero, material sugerido sobre ese módulo, ¿no? Que puede haber libros PDF para que si gustan refuercen el aprendizaje. Segundo, van a encontrar el video de la clase. Esto se graba, se sube al aula virtual, ahí ustedes lo pueden volver a ver, a reforzar si gustan. Y tercero, la evaluación. Ese es el punto 3 que encuentran en el aula virtual. Esa evaluación que tiene 5 preguntas para marcar. Solamente tiene 4 alternativas cada pregunta. Marque usted la correcta de las 5 preguntas y le da enviar o terminar, creo. Y con eso usted ve la misma pantalla y ahí mismo le tiene que salir su nota. Le sale su nota, ¿no? Que ha logrado. Si usted cree que es una nota muy baja, puede intentar otra vez la evaluación. O sea, ahí creo que le da 2 o 3 veces la oportunidad de rendir la evaluación, ¿sí? De manera tal que la idea es que se aprenda cada vez más, tanto en la clase como en la evaluación misma y entrando al aula virtual. Si me he dejado entender, tiene una evaluación que está entonces por rendirse y hasta el módulo 2 hay oportunidad, se abre el aula virtual hasta esa fecha. De ahí se abre para el módulo, para el examen 2, de ahí para el 3 y así. A partir del 2 van a tener 15 días para cada evaluación ya en el aula virtual, ¿no? En fin, entonces todo claro y así nos estamos encontrando cada 15 días, ¿sí? Muy amables, muchas gracias por su participación. Gracias. Buenas noches con todos. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias. Show.